Seguimos con actualidad, seguimos analizando la actualidad, periodismo de investigación con CIPER Chile y el siguiente titular. Fiscalía reconstruye los pasos de Manuel Guerra. Así se selló la salida del administrador electoral de Piñera del caso Penta. Los chats y correos de Guerra vuelven a poner en primer plano su investigación a Santiago Valdés, dice CIPER Chile. Dice que sus chats con Luis Hermosilla, el exfiscal Manuel Guerra, afirma que contactó a Andrés Chadwick para avanzar en la salida de Santiago Valdés del caso Penta. Después del mismo Chadwick, Valdés es el segundo hombre de extrema confianza de Sebastián Piñera que aparece en el caso Hermosilla. Valdés era investigado por 16 facturas presuntamente falsas pagadas por SQM a Bancorp, una empresa de Piñera, aunque admitió ante el Servicio de Impuestos Internos que él, Valdés, pactó ese trato con SQM. La justicia resolvió no considerar ese testimonio, mientras tenemos ahí a Guerra en pantalla, y ahora vamos a tener al director de CIPER Chile, don Pedro Ramírez. Pedro, muy bienvenido. Hola Fede, ¿cómo estás? Esto es lo último que traes. No, ¿por qué? Pues 10 de noviembre, está fresquito esto, ¿eh? Sí, esto lo sacamos el día domingo en la tarde, noche, y es lo último que tenemos del caso Hermosilla, por así decirlo. Ya, de Catalina Olate, ¿no? Es un reportaje hecho, una investigación hecha por Catalina Olate. ¿En qué consiste esto entonces, Pedro? ¿Qué Santiago Valdés, un poco para entender estos nuevos protagonistas de las historias que se van desenterrando acá? Lo que pasa es que hay un chat entre Hermosilla y Guerra, que es de septiembre del año 2016, cuando Guerra está investigando el caso Penta, ¿ya? En que Guerra prácticamente le pide instrucciones a Hermosilla sobre qué hacer. Veamos el chat y explica en qué consiste entonces esta comunicación entre Guerra y Hermosilla. Es del 27 de septiembre de 2016, lo trae CIPER. Lucho le escribía a Andrés, por Andrés Chadwick, ya que me preocupa los escasos avances destinados a ir terminando las situaciones relativas a gente de la UDI en Penta, así como lo relativo a Santiago Valdés. En el fondo, saber cuál es la postura en que están a fin de poder tomar decisiones de fondo. Y te agradezco, Manuel, le dice Hermosilla. Grave esto, ¿eh? Es como el caso de Corpesca, esto, ¿no? Que le pedían... Sí, se piden instrucciones. Evidentemente han ido apareciendo estos chats, ¿no es cierto? Y lo que nosotros vemos acá es que hay un interés del fiscal Guerra por sacar rápidamente del caso Penta a ciertas personas. En este caso, él se lo comenta a Hermosilla en una comunicación privada que ahora estamos conociendo. Lo que él le pide a Hermosilla, ¿no es cierto?, es que él quiere comunicarse con Andrés, o ya se comunicó con Andrés Chadwick, para hacerle presente que no se están haciendo los esfuerzos suficientes para sacar del caso Penta a gente de la UDI y a Santiago Valdés. ¿Y quién es Santiago Valdés? Santiago Valdés es una de las personas de mayor confianza que tenía Sebastián Piñera en el mundo de sus negocios, al que nombró administrador electoral de su campaña presidencial del 2009. Entonces, una gracia de este chat es que en 5 líneas, ¿no es cierto?, el fiscal Guerra reúne a dos de los principales... Ahí tenemos a Santiago Valdés en pantalla, sí, ¿no? Claro, como te decía, una gracia de esto, ¿no es cierto?, es que en estas 5 líneas de un chat, el fiscal Guerra, el ex fiscal Guerra, reúne a 2 de las principales colaboradores de Piñera, ¿no? Su principal consejero político, que es Andrés Chadwick, y uno de sus hombres de máxima confianza en el área de negocios, que es Santiago Valdés. Y los reúne entregando la información que es reservada del caso Penta a Hermosilla y señalando que se lo ha comunicado también a Andrés Chadwick, ¿no?, que está fuera de este caso. Entonces, estos chats están siendo investigados hoy día por el fiscal, quiero decir, el jefe de la Fiscalía Regional de Arica, Mario Carrera, que está investigando posibles incumplimientos legales, irregularidades, delitos, en investigaciones que desarrolló Manuel Guerra, cuando él fue jefe de la Fiscalía Regional Oriente Metropolitana. Y uno de esos casos nosotros sabemos que hay al menos 9 casos que está revisando el fiscal Carrera, en los que tuvo participación Guerra y donde podrían haber irregularidades. Y uno de ellos es el caso Penta, particularmente en esta arista que tiene que ver con cómo salió un grupo importante de la UDI y Santiago Valdés del caso por gestiones que habría hecho el propio Guerra. Bueno, ahora lee estos chats que traen ustedes en CIPER y va entendiendo el porqué, ¿no? Y como ustedes señalan también en esta nota, Pedro, el entonces fiscal Guerra, que llevaba el caso Penta, decidió no recurrir de queja ante la Corte Suprema y Valdés, Santiago, zafó.
¿no? De la acusación, y con su salida se extinguió también la arista judicial que vinculaba al círculo de confianza de Piñera con el financiamiento político ilegal. Así es, yo creo que la gravedad de este caso radica precisamente en que es uno de los casos más políticos que hemos abierto desde que se conocen los chats de Hermosilla, digamos, ¿no? Porque en general lo que teníamos hasta ahora era temas que tienen que ver con nombramientos, con favores que se le hacían desde ministros de la Corte, ¿no? Nombramientos de fiscales, pero esto yo diría que es el tema más político, que surge a partir de los chats que están alojados en el celular de Hermosilla. Y esto es relevante porque hay que entender que la acusación que se le formulaba a Santiago Valdés es que él tenía la responsabilidad de haber negociado con SQM un pago de 340 millones por una asesoría que nunca se pudo demostrar que se hizo, ¿no? O sea, una empresa de Piñera que está bajo la responsabilidad de Valdés, que es Bancorp, ¿no es cierto?, le hace una asesoría financiera a SQM por 340 millones de pesos que se pagan en 16 meses, o sea, son 16 facturas. Y lo que investiga la Fiscalía, cuando el caso todavía está en manos de Carlos Cajardo y Pablo Norambuena, es que al parecer esta asesoría nunca se prestó y las facturas terminan siendo facturas ideológicamente falsas. O sea, se entregó dinero, pero nunca se hizo, ¿no es cierto?, el trabajo por el que supuestamente se estaba pagando. Y lo que hace la justicia es liberar de esta responsabilidad a Valdés, declarar su sobreseimiento. Increíble. Y lo logra excluyendo como prueba una declaración que tenía la Fiscalía en sus manos, que es una declaración que el propio Valdés hace ante Impuestos Internos. Y ante Impuestos Internos él reconoce que la responsabilidad por el pacto, por el contrato con SQM, ¿no es cierto?, y su fórmula de pago entera es de él, que se hizo bajo su control, digamos, de Bancorp. Pero después, a medida que este caso va avanzando, se presenta un finiquito que había firmado Valdés meses antes de las últimas facturas. Y esas últimas facturas eran las que permitían interrumpir la prescripción. Recuerda que estos son pagos que se hicieron entre 2009 y 2010 y la investigación partió en 2015 y la prescripción es a los 5 años. Entonces era muy importante que las últimas facturas del 2010 son las que permitían, ¿no es cierto?, no declarar que el delito estaba prescrito. Exacto. Y por lo tanto perseguir judicialmente la eventual responsabilidad de Valdés. Y eso no se logra porque con este finiquito que se presenta el tribunal entiende que Valdés ya no tiene responsabilidad. Pero para hacer eso requiere excluir la propia responsabilidad que Valdés había reconocido ante Impuestos Internos. Entonces dejan fuera la declaración de Impuestos Internos, ¿no es cierto?, que Valdés prestó a Impuestos Internos, y entonces acogen esta tesis de que el tema está prescrito porque él ya no tenía responsabilidad en las últimas facturas, que son las que permitían interrumpir la prescripción. Y entonces ahí viene lo interesante que tú preguntabas, que es que Guerra decide no recurrir de queja frente a estos hechos a la Corte Suprema, ¿no? Y entonces se manda unos correos con la unidad que analiza delito económico en la Fiscalía Nacional, donde le plantea que está estudiando recurrir de queja, y unos días después le dice, no, sabe que en realidad no vamos a recurrir porque consideramos que no hay elementos suficientes. Increíble. ¿Verdad? Y ahí queda todo. Exacto, y por lo tanto lo que tiene que investigar ahora el fiscal Carrera, que es el que está reconstruyendo estos pasos que dio Guerra en este caso. Bueno, y está abriendo sus cuentas bancarias también, entre otras cosas, ¿no? Sí, las de Guerra. Entonces, tiene que reconstruir, digamos, si estas decisiones que adoptó Guerra en este caso y en otros, como te señalaba, ¿no es cierto?, que son al menos 9, se ajustan a derecho, o sea, si tenían justificación legal, ¿no? O sea, exacto, hay varias actuaciones de Guerra que siempre han estado cuestionadas como haber recalificado, ¿no es cierto?, los delitos de los controladores de Penta, y ahora, por ejemplo, comentamos hace una semana atrás que él recalificó una acusación de violación como abuso sexual, ¿no es cierto?, y por lo tanto hay distintos casos, ¿no es cierto?, en que él ha intervenido, que ahora Carrera tiene que investigar. Una cronología que traen ustedes en CIPER, ¿no? Y explícanos, Pedro, para que se entienda mucho más incluso este tema. Mira, por ejemplo, esto pasó el 2018, ¿no? Cuando el 20 de mayo Guerra entonces les recuerda a Hermosilla vía WhatsApp, los que leímos recién, que no ha logrado llegar a un acuerdo en la investigación sobre Valdés. Hermosilla le responde que la recordará a Chadwick, entonces ministro del Interior del segundo gobierno de Piñera. 20 de mayo, decíamos, del 2018. Y en octubre, el octavo juzgado de garantía rechaza el sobreseimiento de Valdés
señalando que aún no hay elementos de la carpeta investigativa que impiden determinar su falta de participación en los hechos, citando especialmente su declaración ante el Servicio de Impuestos Internos que tú también recordabas, Pedro, ¿no? Hasta aquí... Perdona, esto es interesante porque ese chat del 2018 es el segundo. Hay un primer chat del 2016 en que Guerra le manifiesta su preocupación a Hermosilla, ¿no es cierto? Porque no se está avanzando en la salida. Fue el primero que leímos acá. El que leímos recién. Este es un segundo chat del 2018 en que Guerra le vuelve a insistir a Hermosilla y le dice, oye, no estamos avanzando con llegar a acuerdos para sacar del juicio, ¿no es cierto?, a Santiago Valdés. Claro, ¿no? Oye, cuesta repetirlo esto y entenderlo, pero Guerra era el persecutor, o sea, Guerra era el fiscal que tenía que llevar adelante esta causa, y el mismo fiscal que llevaba adelante esta causa le decía al posible infractor de la ley que lo ayudaran a él a no seguir adelante, ¿no? A terminar con esto, digamos, ¿no? A sacarlo. Increíble todo esto. Oye, y aquí de por medio nuevamente SQM, el poder político de SQM, porque SQM estaba pasando plata, como lo subimos después, de lado y lado, ¿no? Bueno, yo creo que el caso de SQM es mucho más grave que el de Penta, en el sentido de que reparte alrededor de 11 millones de dólares transversalmente desde el Partido Socialista hasta la UDI. O sea, claro. Porque Penta principalmente financia, digamos, hace un financiamiento político ilegal para la UDI principalmente. Pero SQM, ¿no es cierto?, es un pulpo que abre sus tentáculos sobre todo el arco político, incluyendo la precampaña de Bachelet. Tentáculos hasta ahora muy saludables, porque siempre hay que recordar que este gobierno, hace muy poco tiempo, en una maniobra sin licitación de por medio y entre cuatro paredes, le entregó la explotación del litio a SQM nuevamente hasta el 2060. Así es. No sabemos si fue pese a esto o por esto, ¿no? Y uno reflexiona hasta dónde sigue teniendo ese poder político de SQM. Bueno, ¿no? lo que pasa es que yo creo que el caso SQM y el caso Penta se cierran con una cantidad de salidas alternativas, sin grandes condenas, ¿no es cierto?, sin grandes sentencias, y esto permite de alguna forma, entre comillas, lavarle la cara a todos los que estuvieron involucrados en este escándalo de financiamiento político ilegal, de tal forma que esas personas pueden seguir siendo candidatos, pueden seguir siendo ministros, pueden seguir haciendo negocios, ¿no es cierto?, incluso con el Estado, ¿no? Y podrían llegar a ser nuevamente presidente del Republicano. El efecto de estos casos que se fueron diluyendo, no sé, que fueron siendo sepultados por un grupo de fiscales, ¿no?, entre ellos Guerra, ese efecto permite que estas personas sigan hoy día en política o en negocios activos, ¿no es cierto?, sin ningún reproche. Porque la impunidad, como vemos, fue completa, ¿no? Y ya sabemos cómo se gestó esa impunidad, ¿no? Bueno, y por eso yo creo que el caso Hermosilla nos está permitiendo, a través de los chats, del contenido del celular de Hermosilla, reabrir y volver a mirar estos casos, ¿no es cierto? O sea, yo te diría que estos casos son casi como zombies, ¿no?, que se levantaron del cementerio y vuelven a aparecerse como fantasmas para todos estos involucrados que pensaron que ya estaban fuera de todo riesgo, digamos, ¿no? O sea, nosotros le preguntamos al fiscal Carrera y él dijo, le preguntamos si iba a citar a declarar a Valdés, y él dice, voy a citar a declarar a todas las personas que están mencionadas en los chats. Entonces, vuelve, digamos, este zombie a ponerse de pie y amenazar a estos mismos personajes. Ahora, ¿qué va a pasar con esto si efectivamente vamos a tener una investigación sana, potente y sólida que en el fondo corrija aquellos vacíos que quedaron y todas las dudas que dejó el caso Penta y el caso SQM? Claro. No lo puedo saber. Pero sí está claro que el caso Hermosilla está reflotando estos otros casos anteriores que son de escándalos que se produjeron en la década pasada. Claro, por eso, como ustedes también lo han puesto, es tan cuestionable y tan preocupante la situación de Ángel Valencia y su relación con Chadwick. La relación que tenía de antes y lo que ustedes también han expuesto, ¿no? Todas estas citas que se van sabiendo ahora que tuvo con él y con Hermosilla, una vez que ya fue nombrado fiscal nacional. Sí, bueno, mira, nosotros hemos ido sacando información en la medida en que hemos tenido acceso a los chats, y yo creo que esta información que se ha ido conociendo por goteo, por decirlo así, ha hecho que se corra un poquito la vara y que distintos personajes públicos tengan que reconocer que tuvieron contactos con Hermosilla, ya sea a través de chats, ¿no es cierto?, de WhatsApp, o bien se reunieron con él. Y uno de ellos es Valencia, ¿no? Ahora, la semana pasada Juan Pablo Hermosilla, defensor de su hermano Luis, presentó una nómina de personas donde hay justos y pecadores, ¿no es cierto? Hay gente que efectivamente estuvo haciendo lobby impropio, por decirlo así, para nombramiento, aunque no necesariamente es delito, y otras personas con las que intercambiaron información sobre causas judiciales que no sabemos si cometieron alguna irregularidad o no. Pero yo creo que siempre va a ser bueno que tengamos la mayor cantidad de información posible y darle la oportunidad a los involucrados de señalar
por qué tuvieron esos contactos con Hermosilla, ¿no? Perfecto. Independiente de que la jugada de Juan Pablo Hermosilla ha sido muy criticada, porque él no aplicó un filtro para decir, mira, en realidad estas personas están bajo sospecha de haber cometido una irregularidad. Más comunicacional que jurídica, pero yo sí creo que es importante que vayamos conociendo a todos los involucrados, ¿no? Eso tiene un valor. ¿Alcanzamos otra nota con Ciper Chile? Sí. Ya, vámonos con otra nota que trae Ciper Chile esta semana, que es la siguiente, Pedro. Las llamadas de Monsalve y otros 3 funcionarios de Interior a la denunciante antes de que ella acudiera al Ministerio Público 3 veces y en 3 días consecutivos la llamó el ex subsecretario cuando ella iniciaba su licencia médica, ¿no? Dice entonces que Monsalve y su jefe de gabinete, Gabriel de la Fuente, el jefe directo de la denunciante también, Gustavo Herrera, y la jefa personal del Ministerio, Claudia Hernández, tomaron sus teléfonos para contactarse con la funcionaria cuando ella iniciaba una licencia médica, ¿no? O sea, no fue solamente Monsalve, 3 personas más que estaban en su cadena de mando, en el fondo, ¿no? Sí, y esto yo creo que es muy importante porque esto es una investigación de Ciper, no una filtración. Nosotros pudimos determinar que el día 4 de octubre la subalterna que denuncia a Monsalve y lo acusa de violación, recuerden ustedes que esos hechos ocurrieron en el Hotel Panamericano el día 22 y 23 de septiembre. Entonces el 4 de octubre ella tiene una reunión de trabajo con Monsalve donde tocan este tema y nosotros pudimos comprobar que en esa reunión ella le manifestó que lo que ocurrió en el hotel fue sin su consentimiento. Así que a partir del 4 de octubre Monsalve tenía total certeza de que estaba bajo la amenaza de ser denunciado por violación, ¿no? O por abuso sexual, en el mejor de los casos para él. Ahora, recién el 8 ella se toma una licencia, ¿sí? Y entre que ella se toma la licencia y el 11 de octubre, ¿no es cierto? Se producen todas estas llamadas de 4 personas, por así decirlo, de la plana mayor de la subsecretaría que intentan contactarla, ¿no? 3 veces la llamamos, son 9 llamadas en total, 3 veces la llama Monsalve. También la llama su jefe de gabinete, Gabriel de la Fuente, la llama su jefe directo, que es Gustavo Herrera, y la jefa de personal de la subsecretaría. La única que tiene una justificación, por así decirlo, clara respecto de llamarla a esta persona que termina denunciando posteriormente a Monsalve el día 14, es la jefa de personal, por el tema de la licencia. El resto va a tener que investigar el fiscal Javier Armendáriz porque estas personas estaban tratando insistentemente, esta es una andanada de llamadas, ¿no es cierto?, que además la denunciante no contesta, ¿no? Salvo que le contesta, solo contesta aquella que le hace la jefa de personal y que tiene una relación directa con la licencia que ella había tomado. Va a tener que investigarse y yo creo que se va a ampliar la investigación no solo a Monsalve, sino que aparte de este equipo de personas de su confianza que operaban en la subsecretaría y que podrían tener algún grado de responsabilidad en los contactos que se hicieron con la denunciante. Sí, ¿qué se sabe de en qué está hoy el juicio, ¿no? O la preparación de un juicio en contra de Monsalve? Bueno, ¿En qué está? Bueno, los fiscales están recopilando información. Este no es un caso tan sencillo en el sentido de que efectivamente la denuncia se produjo muchos días después de los hechos, ¿no? Recuerden que, insisto, los hechos fueron el día 22-23 de septiembre. La denuncia se presenta el día 14 de octubre. Por lo tanto, no es tan fácil para los fiscales reconstruir un delito de agresión sexual como sí lo es cuando, sí, casi 3 semanas después. Claro, cuando es en flagrancia, ¿no? O sea, 24, 48 horas después de los hechos es más fácil pesquisar lesiones, restos orgánicos, etcétera, de ese tipo, ¿no? Y testimonio. Entonces aquí los fiscales han tenido que recurrir a una serie de testigos que entregan su testimonio y también, ¿no es cierto?, a otro tipo de pruebas como las imágenes de las cámaras. Y además todo esto está, entre comillas, contaminado por la intervención que pidió Monsalve a el área de inteligencia de la PDI cuando les pide que, ¿no es cierto?, que él, bajo el argumento de que podía estar en riesgo la seguridad pública, sin decir que él había tenido, ¿no es cierto?, este episodio con una subalterna en el Hotel Panamericano, y le pide a la PDI que intervenga y recolecte información. Eso también tiene que ser investigado por la Fiscalía como bajo la posibilidad de que ahí se hubiesen ocultado pruebas o manipulado evidencia. Así que yo creo que este es un caso en que, desde mi punto de vista, después de haber reporteado muchos casos, digamos, de la Fiscalía, yo creo que los fiscales han actuado con bastante celeridad y es probable que la formalización de Monsalve se produzca pronto y que la discusión se centre, ¿no es cierto?, respecto de si le corresponde prisión preventiva o no, ¿no? Así que yo creo que eso va a avanzar bastante rápido. Sí. Según abogados que hemos consultado acá,
es lo que correspondería, ¿no? De acuerdo a la gravedad de los... Bueno, sobre todo porque uno de los criterios que se maneja para aplicar prisión preventiva es la posibilidad de que la persona, al quedar libre, pueda manipular pruebas, ajustar testimonios, ¿no es cierto? De alguna manera obstaculizar la investigación. Claro. Y ya el hecho de que él le haya pedido a la PDI, ¿no es cierto?, al área de inteligencia de la PDI que interviniera, está mostrando que podría haber un ánimo de parte de él, ¿no es cierto?, de efectivamente intervenir en la investigación, obstaculizarla. Y por lo tanto, desde ese punto, ya en ese puro criterio, ¿no es cierto?, de que él sea un peligro o ofrezca un riesgo para la investigación, podría ser que los jueces se inclinen por la prisión preventiva. Perfecto. Antes de irnos, Pedro, tienen una importante actividad, ¿no?, en CIPER Chile en un par de semanas más, el Festival CIPER. Junto con invitar a la gente, como siempre, a hacerse socia de CIPER para financiar nuestras investigaciones, esta vez queremos cursar una invitación también para que todo el público que tenga interés en temas periodísticos pueda asistir a Vergara 240, que es donde está la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Portales, porque vamos a realizar nuestro festival donde vamos a hablar de calidad periodística, cobertura del crimen organizado y otros talleres sobre, por ejemplo, la propiedad de los clubes de fútbol, cómo investigarla. O sea, va a ser súper interesante y está abierto a todo tipo de público. Sí tienen que inscribirse. Nadie queda afuera por no tener dinero, así que lo que pedimos, ¿no es cierto?, es que las personas desde 500 pesos para arriba pongan un pequeño aporte. Pero hay que inscribirse porque, bueno, la capacidad de las instalaciones son pequeñas. Viene Ignacio Escolar, viene Marcela Turati. Ahí estamos viendo quiénes son los clientes. Ignacio Escolar, el director de Diario.es, ¿no es cierto?, un periodista de talla mundial, va a ser entrevistado en vivo y en directo el ejemplo, disculpa, de por la Mónica González. Diario.es es un diario importante de español, pero es un diario completamente independiente también, vía internet, ¿no? Es un diario muy independiente, un diario de una línea editorial progresista, pero que cuando tiene que pegarle al progresismo lo hace, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista, para nosotros los periodistas, esas líneas editoriales que se identifican con algún área, por así decir, pero que tienen también esa capacidad objetiva, neutral, de pegarle a quienes conforman esa área. Es que eso es ser progresista e independiente a la vez. Yo creo que eso es ser independiente, ¿no? Y se podría hacer desde la derecha hasta la izquierda, lo mismo, digamos, ¿no? Pero sí, yo creo que esa capacidad que tienen los periodistas de dejar afuera a los vaticanos y sus propias convicciones ideológicas para hacer el trabajo de periodista como corresponde. Y creo que el caso de Ignacio Escolar y del Diario.es es muy llamativo en ese sentido, y lo va a entrevistar Mónica González, aquí en nuestro Premio Nacional de Periodismo, presidenta de la Fundación CIPER, y yo creo que para todos los que nos gusta el periodismo es, digamos, realmente va a ser un episodio imperdible, ¿no? Esa conversación entre Ignacio Escolar y la Mónica González. Por eso que también Vía X es media partner dentro también de las actividades del festival. Y le agradecemos mucho a Vía X que nos apoye en este tipo de iniciativas, porque además CIPER no solo quiere hacer buen periodismo y entregarle buenos reportajes al público, sino que también quiere ser un lugar donde se converse y se hable de buen periodismo, cosa que esto de alguna manera también vaya ampliándose hacia otros colegas y otros medios donde se pueda desarrollar periodismo bajo el método y el sistema que utiliza CIPER, ¿no es cierto?, para que el conjunto del periodismo en Chile mejore en su calidad, en técnica, en ética, etcétera, etcétera. Y para también apoyar este periodismo, tenemos que la suscripción también para la comunidad CIPER, desde lo que sea tu cariño en adelante, ¿no? Hay unos botones ahí de 3.500 en adelante, pero incluso hay un botón aquí, tú nos contás, pero que se puede... Incluso menos de 3 luquitas. Sí. No, bueno, como siempre, llamar a la gente que si le interesa que este tipo de periodismo que se hace cargo de temas importantes siga vivo y con buena salud, usted puede entrar a la página de CIPER, ir al botón amarillo que dice hacerse socio y comprometer un pequeño aporte, ¿no es cierto?, todos los meses, que es lo que permite que CIPER siga vivo y haciendo este tipo de periodismo. Muy bien, Pedro. A nombre del equipo, muchas gracias por haber venido, ¿no? Salud grande también al equipo de CIPER Chile. Muchas gracias a ustedes por el espacio, que esté bien. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos siempre en este living ciudadano de Vía X. Hasta mañana. Chao, chao.